¿Usted cómo hizo para pasar de tiempo muerto a tiempo vivo en la vida? O sea, ¿en qué momento usted dijo, yo no me voy a quedar en la vida criticando, sino voy a dedicarlo a hacer y hacerlo en un mundo que a la mayoría en este espacio es tan lejano como es lo público? No, digamos que yo corrí con unas suertes históricas, porque cuando uno ve cómo es de jodido lo que le pasa a la mayoría de los colombianos, uno comienza a aprovechar el tiempo vivo más que el tiempo muerto. Y es que yo vengo de una familia de estrato medio, bogotana tradicional, y mis papás todavía viven en la soledad. Y había una organización social que se llamaba la YMCA. ¿Le suena a alguno la YMCA? Hay una canción de Village People, que es YMCA. Es un homenaje a esa organización. Esa es la organización más grande en trabajo social del mundo. Y es la que más programas tiene y curiosamente queda al lado de la casa de mis papás. Y, y digamos que yo soy el tercer hijo de mis papás, pero yo llegué ahí No deseado. como colado, después de 11 años. Deseado, pero no planeado. Sí, ellos dicen que es el fruto del amor y todo eso, pero yo creo que dijeron, pucha, qué vaina tan dura. Y, y ellos pasaron el curso con mis otros dos hermanos, que me llevan 11 y 12 años, donde uno pues es ingeniero mecánico y el otro es artista plástico, maestro de artes plásticas de la Nacional, pero los dos eran unas joyas, unas joyas. Entonces conmigo como que se relajaron y desde los 8 años me metieron a la YMCA. Yo a los 8 años pues veía los programas, ellos tenían más de 12 programas de trabajo social con diferentes sectores poblacionales y creo que eso me prendió, digamos, la oportunidad del tiempo vivo, porque comencé a ver que mi realidad era una realidad muy ajustada, no era tan fácil económicamente, pero que logré entender la realidad de otros que estaban en una situación mucho más compleja. Y cuando uno ve eso a los 10 años, uno comienza a pensar otras cosas fuera del fútbol. Y uno comienza a pensar otras cosas fuera de ver Disney también. Y es decir, qué rol y por qué estoy en estos escenarios tan fuertes. En esa época, yo me acuerdo que a los 10, 11 años, ellos hacen una formación de liderazgo social, yo estuve en eso, pero yo era el cargaladrillos, el que lleva los refrigerios, el que lleva las camisetas, nos toca a todos. Y ellos sacaron un programa en el barrio Santa Fe, en la 22 con Caracas. ¿Quiénes conocen el barrio Santa Fe? ¿Dos personas? Los invito. Ok. Tres, cuatro, bueno, muy bien. Barrio Santa Fe es la zona del Enocinio pues, más importante de Bogotá. Y ellos crearon un hogar que se llama Hogar Amanecer, donde llevan a los niños de las trabajadoras sexuales mientras las trabajadoras sexuales trabajan. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque en esa época se murieron 3 niños quemados en una casa porque las trabajadoras sexuales los amarraban para que no salieran a la calle y no se perdieran en las drogas o en el alcohol o en las estructuras criminales de ese momento. Entonces ellos crearon eso y desde ahí empezó pues todo mi trabajo social y todo mi proceso. Después trabajé con el padre Javier de Nicoló. ¿Quiénes conocen al padre Javier de Nicoló? Una persona, dos, bueno, muy bien. El padre Javier de Nicolò es un italiano que logró reducir la habitabilidad de calle en niños en los 90 del 13% al 0,3% en los 90. Pero tenía una metodología y unos sistemas, digamos, de intervención y de reincorporación a la sociedad muy potentes. Y pues él fue una persona muy visible en su momento que ayudó en ese ejercicio. Entonces, digamos que cuando yo tengo esa suerte histórica de conocer las realidades en un contexto que no es normal conocerlo y que fue porque mis papás me dejaron ahí en esa organización como porque, digamos, no se estresaban mucho en mi formación, lograron abrirme los ojos y tener esa oportunidad de aprovechar y absorber todo lo que podía. Y creo que eso es un primer elemento que uno tiene que entender. Yo no sé quién nos absorbe más hoy, porque me incluyo. Si las redes sociales o lo que vivimos. ¿Qué nos absorbe más hoy? Es una primera reflexión que hay que hacernos muy potente porque yo siento que a mí me pasa en algunos momentos que las redes sociales
es tan atractivo que nos consume demasiado y vemos una gran dificultad de entender lo real. Y lo real es lo que pasa todos los días, en todo momento, alrededor nuestro. Entonces siento que eso es un gran reto que tienen, pues ustedes son precisamente un grupo muy selecto de colombianos que tienen la oportunidad de tener un nivel académico altísimo y que de ustedes depende la economía del país en el futuro. Ahora, si se quieren ir a Europa, que supuestamente va a suceder, pero esta semana que, ¿cómo estuvo eso? Irán le atacó a Israel, Alemania tiene su problema con Rusia, entonces está mandando fuerzas para proteger a otro país. Francia se está equipando durante los próximos 5 o 10 años. Y la Unión Europea ya está aprobando un sinnúmero de recursos para tener como bajo la mesa qué hacer, ¿no? Esa es la realidad y esos son los ciclos de la historia de la humanidad, ¿no? Pero entonces responderte un poco de eso. ¿Cuántos de ustedes tienen hoja de vida de los fracasos hecha? Alcen la mano los que tengan hoja de vida de fracasos hecha. ¿Ninguno? Una de las formas como José, he contratado gente en los equipos es tráigame la hoja de vida de los fracasos. La gente le dice a uno, ¿eso qué es? Yo no tengo. Y siempre llega la gente con la super hoja de vida de lo que ha hecho. Entre más jóvenes, entonces los que fueron muy bien en deportes o los que fueron a los modelos de Naciones Unidas. Pero la hoja de vida de fracaso son todas esas cosas que uno le han pasado y no han sucedido como uno quiere. Ejemplo, me inscribí al gimnasio y no volví. O intenté hacer un proyecto y no salió bien. Pero al final lo que importa a los fracasos es explorar la gente que se ha atrevido a pararse de la cama y decir, yo puedo hacer algo más. La hoja de vida de José David que yo les presenté es la hoja de vida que es la más común. Es un berraco, es la mano derecha del alcalde, concejal supervotado, edil, pero en la mitad de la vida y la mitad de lo que uno no cuenta cuando lo presentan en estos espacios, y será la vida de ustedes, son los momentos en los que uno está en el suelo, triste, porque fracasó. Y cuando uno mira, por ejemplo, en la filosofía hindú, a esos momentos se les llaman los momentos satori. Y son los momentos en los que uno del dolor trae aprendizajes. Y me gustaría mucho, José, que habláramos de eso, de los fracasos en la vida profesional suya y también buscando invitarlas a ustedes a que se atrevan a intentar cosas, incluso sabiendo que son parte del aprendizaje y que la única forma de hacer cosas valiosas en la vida de uno, no importa el tamaño, es haciendo. Yo creo, yo creo que los fracasos, eso sí es vida, ¿no? Eso todos los que hemos vivido ya un buen tiempo, somos ejemplo y modelo de que van a haber cosas que van a doler mucho, que de lo que menos espera va a encontrar una decepción y que la vida es como una montaña rusa que te va a estar estrellando todo el tiempo. Primero desde lo afectivo, ¿sí? Desde lo personal. Después de la pandemia se volvió como política pública prioritaria el tema de salud mental en jóvenes y es precisamente por un tema de fracasos, de rechazos, de una serie de sinergias que se construye alrededor de unos proyectos de vida que no están bien enfocados. Y yo siento que yo tuve una crisis a los 15, 16 años muy fuerte, donde, donde como que hice un clic y un giro importante, porque si bien yo hacía un trabajo social o un trabajo participativo, pues digamos que yo estaba en unos círculos pesados que generaban unas hordas de violencia en ciertas zonas de Bogotá y que chocar en esa realidad donde uno ve pérdidas de amigos o de gente conocida, pues lo hizo estrellar a uno en algo fundamental y es
los horrores del conflicto solo lo conoce la gente que lo vive. Y uno no lo vive en un videojuego. Cuando uno lo vive en la realidad, eso sí es otro cuento. Y creo que ese es un primer impacto fuerte, el ver cómo desde la violencia urbana que se generaba en Bogotá, uno perdió mucha gente o gente muy cercana, pues uno se da cuenta que es mejor estar en paz y vivir siempre en paz eh, que vivir con rencor, ¿sí? Entonces yo siento que ese es uno muy fuerte. El otro es, eh, digamos, yo llevo con Carlos Fernando 15 años, con Carlos Fernando Galán 15 años trabajando en un proyecto político y perdimos el umbral del Senado hace 2 años y eso fue un golpe difícil porque para los que piensan que la política es muy fácil, no, es más difícil. A veces en algunas cosas y en empresas también es difícil, pero en la política es muy difícil. Nosotros invertimos nuestro patrimonio, invertimos una cantidad de cosas esperando una reposición legal de votos y todo eso y no pasamos el umbral. Ya no tener el umbral, pues se pierde la reposición. Pero también porque le apostamos a un sueño donde había una lista de altura con gente que creemos que supuestamente la gente vota y que cree que tiene que ser la más competente, pero no votó, ¿sí? Entonces, eso también fue un fracaso muy fuerte. El tercero digamos, cuando yo estaba a la edad de ustedes, pensaba un montón, yo soy muy amiguero, demasiado amiguero. Y mi esposa me dice que yo soy como un golden retriever, que voy moviendo la colita a todo lado. Sí, y también otro fracaso importante es ver cómo amigos lo traicionan a uno. Ahí le dejo la vaina. En la vida se van a dar cuenta cómo eso pasa, muchísimo. Y yo no creía que los ciclos de la vida uno tiene como una vaina de amigos así, pero cuando ya pasa los 30, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Y entonces uno termina con pocos amigos en ese ejercicio y uno dice, wow, ¿qué pasó? Ahora, menos mal, el padre Javier de Nicoló en algún momento, yo me acuerdo que nosotros hacíamos intervención con núcleos familiares y yo le decía, oiga, pero esta gente es súper malagradecida. Yo tenía 14, 15 años, ellos no agradecen el esfuerzo que estamos haciendo. Y él me decía, haz el bien sin mirar a quién. Espera que la vida, Dios o lo que sea te lo recompense. Y eso es un mensaje que primero se los doy. Porque si ustedes están esperando algo de alguien, no lo hagan. No lo hagan. Haz el bien sin mirar a quién. Que si lo haces bien, estoy seguro que la vida y Dios te lo recompensará o el universo o lo que ustedes crean. Pero si ustedes esperan, se van a estrellar. Yo creo que ese es el tercero muy fuerte. ¿Por qué? Porque en política uno, a diferencia de los técnicos y de los que estudian, nosotros hacemos algo más especial y es que movemos causas. Y la pregunta acá es, ¿qué causas van a mover ustedes? Porque yo me he sentado con gente con doctorado de LSI, de cuánta vaina. Y ellos saben técnicamente qué hacer. Y yo les digo, para mí el verdadero técnico no es el que sabe, es el que hace. Dígame usted qué hace. Pero más allá de eso es qué causas ustedes van a representar. Esa es una diferencia mucho más potente. Porque cuando usted mueve causas en política, pues mueve una movilización importante hacia un objetivo común. Y nosotros llevamos 15 años generando una causa. Ah, sí, yo soy de pregrado, tengo una especialización, tengo una maestría, seguramente haré un doctorado en el futuro. ¿Son elementos? Sí. ¿Es la base de mi proyecto de vida? No creo. Porque mi proyecto de vida va enfocado a cómo transformar la realidad de la sociedad a través de una causa que creemos. Y creer en una causa es mucho más potente. Construirla es bien difícil. Es bien difícil. Como dicen por ahí, los que un aplauso para el que hace, los demás aplaudan, ¿sí? Entonces, digamos que eso es parte, digamos, de los procesos, pero dentro de esa causa hay muchos fracasos. Uno le apuesta de buena fe a muchos temas y uno se decepciona de ese ejercicio, pero uno sigue, ¿no? José, hoy en día, yo creo que hay tres conocimientos, habilidades que se vuelven fundamentales. Uno es
ser muy bueno haciendo comandos en inteligencia artificial, sabiéndola usar. La segunda, unas redes sociales extraordinarias. Y la tercera, la capacidad de trabajar con otras personas, o sea, capacidad de organizarse para que sucedan las cosas. Y usted dijo ahorita causa, todo el mundo debería tener una causa. Cada vez más en el mundo empresarial hay una cosa que se llama los CEO o las CEO activistas. Y es todo el mundo en el sector empresarial debería tener y ser activista de algo. Uno cómo encuentra su causa. O sea, si aquí hay alguien que diga, pues yo no encuentro cuál es la causa a la que yo debería meterme, pero tengo todo. O sea, hoy en día puedo montar una cuenta de TikTok. Hoy en día puedo hacer con ChatGPT o Perplexity o Gemini lo que quiera. Y sé trabajar en equipo. Acá cualquiera podría estar movilizando el país. Hay una vieja, yo no sé si ustedes la conocen, tiene 19 años, se llama Jerome, que ha trabajado con usted. Tiene 19 años. No, tiene 17, 18. 17 años, 17. Sí. Y ustedes la buscan y hoy en día está movilizando para que no pase la reforma pensional. Una pelada. Sí. Cómo escoger la causa? Pues es lo que le obsesiona, ¿sí? O sea, yo siento que es lo que usted se trasnoche y no lo siente, es lo que usted saca tiempo libre y le dedica más tiempo. Mm, Creo que ese es un buen elemento. También me ha pasado que hay gente que construye causas y otras que suman a una causa. Y yo siento que también hay esos perfiles. No todos los perfiles asumen un reto de ser el front del proceso, pero que sí suman un montón en estar detrás y en construir los cimientos de ese proceso. Yo siento que a veces en la academia y en el sistema educativo que nosotros tenemos nos invitan a tener conocimientos básicos, pero no a pensarnos un poco más en cuál es la pasión y qué es lo que nos dirige a nosotros vivir. O sea, ¿por qué vinimos a este mundo y qué es lo que estamos acá haciendo? ¿Sí? Entonces, siento que esa parte es fundamental y siento que esa parte es clave para poder lograr un proceso y un ejercicio mucho más potente de tener una vida más plena. Juan. Yo creo que, yo sé que les estamos hablando en chino, pero cuando uno pasa 23 años trabajando en este proceso, uno ya se da cuenta que hay otros elementos mucho más fundamentales que la riqueza misma para poder tener una vocación y una pasión y una causa mucho más aterrizada. Ahora, la causa es un arte. La causa no lo aprendes en 3 libros, No. o en 2 libros. Es un arte, es un ejercicio constante de pintar una montaña todos los días. Y creo que esa es la parte más difícil a veces que se estrella la gente cuando sale de las universidades, que se dan cuenta que en el mercado laboral terminan siendo como, uy, y yo aquí donde pego si yo era relevante, pero ya no lo soy. Es por eso, porque no tiene bien definido el tema de las causas y creo que eso es un reto muy importante. Yo creo que nos vayamos ahorita a hablar de la alcaldía, pero voy a abrir el espacio para preguntas. Ahí hay una. Entonces empecemos una. Adelante. Y si te puedes presentar, nombre completo. Bueno, hola, mi nombre es Jerónimo y yo te quería preguntar, ¿tú cuál crees que es tu obsesión en la vida? Mi obsesión, Muy ok, Después vas usted, toma. No, respondamos y seguimos con otra. Hágale. sí, yo creo 2 cosas. La primera es, yo soy abogado de la Universidad del Rosario, tengo una especialización en gerencia de empresas y un MBA y he trabajado en lo público. Es una vaina rarísima, ¿no? El MBA y la especialización es como más del sector privado. Y una de mis obsesiones es cómo crear mecanismos el día de mañana que sean mucho más eficientes para hacer eficientes los recursos públicos y garantizar los derechos de la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde están los huecos fiscales? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Es una vaina que me obsesiona. Lo otro que me obsesiona es el tema de la ciencia, innovación y tecnología. Creo que nosotros vamos a entrar en un mundo y en una realidad de aquí a 10, 20 años donde no vamos a entender qué está pasando. Mientras para ustedes es como nómadas digitales es fácil aprender unas cosas, en 20 años se van a dar cuenta que no va a ser tan fácil aprender otras.
y creo que ese es otro reto que me obsesiona mucho. Entonces es cómo desde la democracia y cómo desde lo público se interesa más por esos temas, porque creo que hay una cuarta, quinta revolución industrial que está muy fuerte, que lo público sigue todavía con teorías de Taylor y Fayol en muchos temas desde hace 100 años y que eso me parece tremendamente complicado, ¿sí? Entonces, eso sería como mi obsesión, es cómo hacer mucho más eficiente los procesos, porque en últimas, si generamos eso, generamos calidad de vida y generamos garantía de derechos a la gente. Y para mí siempre es como bienestar común, cómo yo le puedo ayudar a los ciudadanos. Yo les confieso una cosa, yo hace como 3 años intenté irme al sector privado y hice consultorías y me fue bien. Estuve en temas de servicios públicos, creando metodologías de innovación y también temas de estrategias, bueno, y me iba bien, pero no me sentía lleno. Cuando volví a entrar aquí a la oficina se llama jefe de la unidad de gestión y cumplimiento, que trabajo con el alcalde ahí en el despacho. Yo trabajo de sol a sol, de 7 a 11, fines de semana, pero me siento apasionado por ese proceso. Entonces, digamos, es como una vocación política y pública que tengo muy marcado, pero quisiera involucrar 2 herramientas importantes. El tema de ciencia, innovación y tecnología y el tema, obviamente, generar eficiencias gerenciales en lo público, que creo que ahí se pierde muchísima plata y muchísimo tiempo. Es como 2 temas que me gustan mucho, debatir más o menos. Yo no soy tan visible, me cuesta mucho en lo público ser visible. Mi esposa es comunicadora social y me dice, oiga, salga más, muéstrese más. No sé por qué, pero también he ganado elecciones sin ser tan visible, ¿verdad? Entonces es eso. Sería eso para responderte. Hola, yo soy Tomás Restrepo y te quería preguntar cómo crees que el liderazgo afecta la movilización de las personas a través de las causas y la eficiencia en los procesos en el sector público que mencionas. Uy, esa es una buena pregunta. ¿Sabe cuál es el problema? Uno de los problemas que yo he detectado estando con... Nosotros tenemos varias entidades, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, Secretaría de Educación maneja 4 billones de pesos anuales. La empresa de energía de Bogotá, que está entre las 20 o 30 empresas más importantes del país. Tenemos ETB, tenemos el acueducto de Bogotá. Y entonces a mí me toca hacer un oficio que es bastante complejo, porque a mí me toca vigilar a todos los secretarios, algunas entidades vinculadas y adscritas, pero pues yo quiero entrar, o sea, en política o en lo público dicen que existe un triángulo, o tú eres villano, o tú eres salvador, o tú eres víctima. ¿Qué actuación quieres hacer? Dicen en la política. Y yo quiero ser como salvador, yo no quiero ser villano. Y yo quiero colaborarles a ellos para que salgan adelante y para que se puedan integrar cosas. ¿Nos puede dar un ejemplo de cada uno? Claro, sí, en política sucede mucho eso. Entonces hay senadores que dicen, no, no, pero es que vean cómo nos atacan, qué vaina tan terrible, ¿sí? O hay funcionarios que dicen eso, no, pero vea, yo soy la víctima. El villano es el que dice, oye, usted se va o se larga o lo persigo, el que tiene, digamos, la posibilidad de atacarlo y de ser malo. Y en este juego de la política, a veces el gran problema, ya le voy a responder el tema del liderazgo, porque ahí va toda la política y también el tema de funcionarios. Creo que algo pasó, algo pasó. ¿Penalti? ¿Un penalti o qué? Sí, fue puta, ¿no? Pero ahí sí como dicen, o sea, 10 años preparados para el penalti y lo botan, no, esto sí. Pero bueno, el villano es el que tiene la cara mala de lo público. Y yo puedo ser fácilmente, oye, ¿qué pasó con esto? Porque esto está mal y generar una cultura organizacional y un clima organizacional pésimo, ¿sí? Y El Salvador es el que trata de colaborar y de que las otras personas brillen. ¿Cómo hacemos?
para que esas otras personas salgan adelante, y ese es como mi rol que he tratado de tener, pero es muy difícil, porque en última yo le digo al alcalde, oye, alcalde, vea, así está la vaina. Estos son los secretarios que están funcionando, estos son los que no, y esto está así, y yo lo muestro en un consejo de gobierno y me toca decirlo. Entonces, al decirlo es un tema complicado, pero creo que la política y lo público se mueve en esos tres tipos de comportamientos. Si ustedes vean noticias la próxima vez, van a decir, ah, vea, este man actúa como salvador, este como villano, y este como víctima. Y todo el mundo tiene como su performance en eso, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Yo trabajo como salvador, ¿y por qué? Porque muchos de los proyectos de la ciudad se tienen que integrar muchas entidades, y esa es la parte más difícil. O sea, no depende de una sola entidad, a veces depende de 10 o 15 entidades para sacar el tema adelante. Por ejemplo, una de las coordinaciones que yo estoy haciendo es ya la intervención del metro por la Caracas. Y ayer anunciamos con el alcalde que ya el 4 de mayo la estación de la 26 se cierra, pero yo tengo que seguir manteniendo la operación de Transmilenio porque ahí pasan 41.000 pasajeros hora sentido. Más de 2.800.000 personas pasan por la Caracas por día. Y entonces yo tengo que seguir manteniendo la operación, pero entonces los chinos querían cerrar, el consorcio chino quería cerrar todo, ¿no? Entonces, poner de acuerdo a toda esa gente es muy difícil, y poner de acuerdo con la operación es complicado, pero para el tema del liderazgo hay un tema que yo sí creo que deberían aprender, deberían enseñar en todas las universidades y mucho tiempo, y es el tema de la humildad. Creo que mucha gente llega con unos egos que a veces nubla la mente y hace tomar malas decisiones. Y creo que un liderazgo que esté basado en egos, en creérsela que se la sabe todas, en creérsela que puede solucionarla, en creérsela que el otro no tiene o no tiene la razón, ¿sí? En creérsela que las decisiones las toma él porque supuestamente estudió en una mejor calidad de educación o lo que sea. Creo que eso afecta muchísimo el tema de los liderazgos en lo público. Porque cuando usted trabaja procesos de humildad, usted trabaja procesos desde otro enfoque y desde otro trabajo gerencial y de equipos. El reconocer al otro, el mirar al otro, el escuchar al otro, son cualidades de la humildad. Y lo que pasa mucho, y lo que me he dado cuenta en estos 4 meses, pero también en muchos años de trabajo, es que en la política y en lo público, los egos dejan, digamos, cerrar la mente de las personas que están tomando los liderazgos, y a veces se toman malas decisiones. Se toman malas decisiones porque de pronto a la otra persona le cayó mal o bien. Es un problema de ego. Y yo lo que me la paso diciéndole a los secretarios o a los gerentes es, nosotros estamos en un cargo de difícil nombramiento y de fácil remoción. Esto no es nuestro, esto es efímero. Usted, o sea, más bien dedíquese a ver qué le puede entregar a la ciudad, lo poco, lo mucho que le pueda entregar, y sobre eso trabajamos el tema. Pero sí creo que, y yo la verdad le sugiero al César, que se haga por ahí 3 semestres de ego y humildad. ¿Cómo podemos trabajar el tema del ego? Creen que por tener algunas cosas pueden ser superiores, y eso no es así. Y la vida les va a enseñar que no. Entonces, creo que eso es súper importante, porque creo que eso marca una visión diferente del liderazgo. Yo creo que eso marca una visión diferente del liderazgo, y creo que eso sería algo fundamental. Cuando usted logra trabajar de abajo para arriba, logra los objetivos y las metas. Yo veo ahí algunos que tienen un ego enorme y que no han podido lograr poco. No han podido lograr casi nada por el ego. Bueno, hola, mi nombre es Camila Perilla y a mí me gustaría saber, Camila Piña. Camila Perilla, Perilla. Perilla, sí. A mí me gustaría saber cómo en un trabajo relacionado con la política, que creo que tienes que cumplir con responsabilidades tan... Eh, bueno, digamos que, ¿qué pasa en el caso mío? Yo fui 2 periodos edil, yo fui concejal de Bogotá, fui catalogado mejor concejal de Bogotá por Consejo Cómo Vamos como 2 veces. Fui director nacional de juventudes de un partido político durante 4 años. Entonces, digamos, siempre he estado en el mundo de la política representativa.
y hablando con el alcalde yo le decía, oiga, a mí me interesa ampliar mi conocimiento hacia esa obsesión de cómo generar eficiencias en lo tema técnico y gerencial, que es otro mundo. Es un mundo mucho más técnico, más de altura, más de lo que sea. En ese orden de ideas, yo creo que cuando tú, o sea, cuando tú logras transformar las eficiencias de los proyectos o de las tareas y las logras entregar más rápido y ves a las comunidades contentas por el resultado, yo creo que ahí es donde uno se apasiona y se obsesiona tremendamente por hacer las cosas con alta exigencia, ¿sí? Eh, Creo que ese es para mí esa es mi satisfacción, más que tener más recursos o lo que sea, es cómo ver que uno transforma las realidades de la cotidianidad de la ciudadanía en el territorio. Cuando uno logra eso, eso es mucho más potente para mí, mucho más satisfactorio que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces creo que poder dar esos elementos, poder dar el liderazgo que uno tiene que dar para poder hacer eso realidad, eso se vuelve mucho más poderoso. Cuando yo tenía 20 años, digamos, yo quería ser más millonario, lo que sea, uno se mete, pues, digamos, unos viajes muy locos. Ya hoy mi obsesión no es esa, mi obsesión es un poco más cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y si uno puede dar esos elementos, ese liderazgo y esos procesos, es súper importante. Pero ahora otro tip que me parece clave y es siempre salir de la zona de confort. Aquí en lo público siempre estamos encasillados a unos procesos y yo digo, pero ¿por qué no lo hacemos diferente? Siempre tratar de mover la mesa es súper importante, aunque solo lo haga uno, ¿no? Todo el mundo le da un miedo el berraco. A mí eso me ha sorprendido también. Hay mucho técnico, doctorado, hasta el berraco, pero les da miedo decir o mover la mesa. Digo, wow, o sea, porque pasa este tipo de cosas. Pero entonces, creo que eso es súper importante. Sí, tenemos una pregunta de Juan Carlos y dice, José, ¿cuál es el alcance de tu cargo? ¿Eres el puente con los entes de control o puedes intervenir las instituciones que vigilas en función del cumplimiento y ejecución de los proyectos? Ok. Esa, la oficina de la unidad de gestión y cumplimiento que busca es relativamente nueva en Bogotá. Peñalosa lo tenía con la Secretaría General y con unos asesores privados. Claudia López lo tenía con una mesa que se llama Junta de Infraestructura, que era todas las obras de infraestructura de la ciudad, y con el Delivery Unit, que era un sistema de información de datos digamos, de cumplimiento de metas. Lo que hace y la misionalidad de esta oficina es todos los proyectos especiales que quiere entregar el alcalde en el tercer y cuarto año, que se cumplan y se entreguen. Todo lo que él prometió en 3 o 4 temas, seguridad, estructura ambiental, eficiencia en obras, eficiencia en gestión pública, se cumpla y se entregue en el tercer año. Yo me dedico a vigilar los 20 o 30 proyectos más importantes, digamos, que el alcalde quisiera poner en marcha o quisiera entregar en el tercer y cuarto año. No me dedico a todo el ejercicio, a todo, pues porque es una cantidad de proyectos y de cosas. Pero ¿cuáles son esos 20 o 30? Por ejemplo, nosotros quisiéramos que en el último año ya esté andando la primera línea del metro hasta de Bosa a la 72 en marcha blanda, o blanca se llama, que es marcha sin pasajeros, haciendo las pruebas. Nosotros vamos a apostarle a eso, queremos apostarle a eso y lo vamos a sacar adelante. Ese es uno de los proyectos que estoy a cargo. El otro proyecto es sacar adelante la Petar Canoas, la segunda Petar más grande de Latinoamérica. Bueno, la PETAR es una planta de tratamiento para que el río Bogotá, que está contaminado, se pueda descontaminar. Ya hay una planta, que es la planta Salitre, que ayuda a un porcentaje, pero la PETAR Canoas sería ya casi el 98% de descontaminación del río de Bogotá. Eso viene desde hace 15, 20 años por una sentencia de un tribunal de Cundinamarca que obliga al distrito y a Cundinamarca a invertir en la descontaminación del río.
¿Cuánto cuesta la PETAR? Esa es una PETAR que cuesta casi 4.6 billones de pesos. Y pues digamos que se cayó el periodo pasado porque el gobierno nacional no dio la contragarantía de la deuda que se tiene que desarrollar, pero que nosotros ya estamos buscando otras fuentes de financiación para que eso se realice. Eso es la PETAR Canoas, eso es un segundo proyecto que uno tiene, ¿no? El tercero, que no es menos importante ni más importante ninguno, todos son igual de importantes, pero el tercero es el nuevo modelo y esquema de seguridad que vamos a implementar en Bogotá. Es un reto el berraco, porque la seguridad de Bogotá depende mucho de los niveles de percepción. Entonces, vamos a crear un modelo, casi yo creo que se va a duplicar los recursos de inversión del distrito en materia de seguridad en Bogotá. Y eso, pues para no aburrirlos, es una malla muy gigante de acciones, de operaciones y de capacidades instaladas que tiene que tener la Secretaría de Seguridad, la policía y una cantidad de actores para mejorar y para tratar de reducir pues el porcentaje de hurtos, el porcentaje de extorsión, que es muy importante. Y así otros 10 o 15 proyectos. Entonces, si se dan cuenta, pues termina siendo todo lo que se habla todos los días en la ciudad, ¿no? Entonces es como la función que estamos haciendo. Yo con el alcalde también aterrizo un componente que se llama el legado. Sucede que todos los gobernantes quieren dejar algo cuando terminen su periodo, pero a los gobernantes se les dificulta un montón decir qué quieren dejar, porque quieren dejar de todo. Pero a veces toca focalizar en 4, 5, 6 proyectos, que son estos, y esos proyectos se llaman como el legado. Los riesgos son altos porque hay muchos actores y muchas definiciones jurídicas y de permisos que depende que se mueva lo uno o lo otro, que ahí también entro yo. Ahí nosotros entramos con mucha fuerza para ver cómo nosotros destrabamos los procesos de permisos, de temas jurídicos que se pueden demorar un año, pues que sea más rápido, ¿no? Eso es más que todo en el proceso. Yo te estaba escuchando. Bueno, mi nombre es Claudia Santo Domingo, yo soy profesora en pregrado, y escuchándote hablar del ego, hay algo que nosotros en el CESA sí estamos trabajando un montón, y es cómo llevamos a nuestros estudiantes a que se conozcan, a que conozcan sus talentos, conozcan sus debilidades, para qué son buenos, sus miedos. Dime qué te motiva y te diré qué miedo eres. Y hay una gran conversación en mi clase de segundo, no ahorita en este semestre, sino con los que pasan semestre a semestre. Yo les pregunto, ¿quién está interesado en el sector público? Ninguno. Ninguno. Sí, yo sé. Pero nos encanta quejarnos. Sí, sí. La gran pregunta que yo tengo es, ¿cómo hacemos para enamorar a las nuevas generaciones de que realmente el impacto viene mucho desde ese lugar? Eso lo aprendí leyéndome el libro de Obama, un poco, pero ¿cómo hacemos para enamorarlos? Y tú decías ahorita algo, hay mucho ego en los que hoy están en la política, pero los que hoy están, personas como tú, ¿cómo logramos dar el ejemplo para inspirar a estas nuevas generaciones y que ese legado de lo que quiero dejar realmente a ellos les interese? ¿Cómo lo ves tú desde ese lugar? Porque yo no sé qué más hacer para que se interesen por el público. Hola, público, ok. No, yo creo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que mm, yo creo que la empresa privada, si no se mete en lo público, está llamada a perecer en muchos temas. Porque hoy no es solo sacar un producto terminado bien hecho, sino hoy es ese valor agregado de ese producto terminado, qué importancia o qué impacto le da a la sociedad. Y si no entienden la sociedad y si no entienden las dinámicas de lo público, pues el producto terminado no les va a servir de mucho. Sí pueden consumir y pueden llegar a un límite, pero si quieren superar el doble o el triple de los ingresos que ellos quieren hacer, vayan analizando los contextos que se viven en lo público y la toma de decisiones en lo político. Porque eso ayuda a ver la realidad y el contexto actual de lo que pasa. Yo siempre he dicho, por ejemplo, Bogotá, para mí Bogotá es como 5 ciudades unidas. Porque en lo que he caminado durante estos 23 años en Bogotá me he dado cuenta que las realidades de esas 5 ciudades son muy diferentes. Sociológica, antropológica,
digamos, en oportunidades, son muy diferentes. No es lo mismo un estrato 1 en Usme que un estrato 1 en Suba. Pero ustedes le venden producto a toda Bogotá y a veces se preguntan, oye, ¿y por qué no? ¿Qué pasa en esa zona que no funciona? Es leer los contextos. Yo creo que lo más importante es saber leer los contextos y las realidades. Las empresas que tengan una vocación de entender lo público, que tengan una vocación de entender las decisiones sociales, las decisiones políticas, van a crecer mucho más en menor tiempo. Si no entienden eso, pues les pongo varios ejemplos. El que entendió eso, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil, los primeros 10 años, se la pasaba solo en temas privados y entendió las realidades de lo que pasaba en todo el país y comenzó a hacer inversiones. Que hoy haya críticas, no haya críticas, que sea bueno, que sea malo, eso no es competencia mía juzgar. Pero si uno ve toda la historia de lo que ha pasado de los grandes empresarios del país, todos, sin excepción, se han involucrado en temas de decisiones gubernamentales, en temas de decisiones políticas desde temprano. Absolutamente todos. Yo me reuní con Antonio Celia hace 2 años y sí, el expresidente de Promigas, y con Simón Vélez, David Vélez, el de Nubank. Nubank. David Vélez hoy está creando unas incubadoras de liderazgo político y social en Colombia para permearse más en temas públicos y gubernamentales. ¿Sabían eso? Ninguno lo sabía. No, pues porque es el know-how y el secreto también de ellos, pero lo está haciendo. ¿Y lo está haciendo para qué? Para entender la realidad y los contextos de lo que está pasando. Yo creo que ese es el valor agregado. Yo creo que si uno le muestra, por ejemplo, los testimonios que pasan de los últimos 20 mejores empresarios de Colombia, todos tienen una incidencia directa o indirecta en las decisiones gubernamentales, en las decisiones públicas. Ardila Lule, Grupo Santo Domingo, absolutamente todos. Los Gilinski, pues los de Gilinski ni hablar, ¿sí? O sea, todos, es que todos tienen que estar metidos en eso y entender eso, entienden la realidad de los mercados, porque es que la realidad de los mercados lo pone la empresa privada. La realidad de los mercados lo pone la empresa privada, a ver, ¿sí o no? No, están, pero no los veo unos expertos en esto. Bueno, muy bien. Pero la realidad de los mercados no lo pone la empresa privada, lo pone un anuncio de un presidente, decir un solo comentario, que se invierte más por el sector público para que apalanque el sector privado. ¿Quién rescata en últimas a veces a algunas empresas privadas que son de la base fundamental de los derechos de garantías de los ciudadanos? El gobierno. Le toca meterse, intervenir, pero lo hace. Entonces, yo creo que el primer mensaje es: el tema público y político siempre tiene que ser un elemento de información enriquecedora para tratar de mirar cómo su empresa también se potencializa más. Y yo lo que he visto es que la gente que logra eso, logra que su empresa crezca en menor tiempo posible, mucho más. Entonces, lo que yo he visto, 2 o 3 veces más. ¿Cuántos de ustedes fueron al Estéreo Picnic? Alzan la mano los que fueron al Estéreo Picnic. ¿Cuántos fueron al concierto de Karol G? ¿Quién fue al concierto de Karol G? Bien. José, esta es una última pregunta, pero es: ¿cómo Bogotá y qué está haciendo el distrito por cuidar la rumba de Bogotá? Es decir, creo que Bogotá es especialista en buenas fiestas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y creo que en la labor del distrito, pues hay 2 opciones, y es ser más restrictivo con la rumba o ser pro rumba y cuidar a quienes vamos de fiesta. ¿Qué está haciendo el distrito para eso? ¿Y cuál es el mensaje aquí a quienes les gusta rumbear, salir, para que cuiden de su seguridad física, a los que conocen, que consumen cosas? ¿Qué está haciendo la ciudad por cuidarlos? ¿Y qué nos recomienda a nosotros como ciudadanos frente a la rumba hoy en Bogotá? Digamos, ¿alguien sabe cómo está la situación económica en Colombia ahorita?
a noviembre, ¿cómo vamos a estar más o menos? Es que el crecimiento que se proyecta en el crecimiento, según del 0 al 1, por ahí. ¿Eso qué, cómo se llama? ¿Recesión o depresión? Es recesión, ¿no? Bueno, nosotros estamos en un decrecimiento económico hoy, abril, muy fuerte. Y por eso nosotros tenemos que comenzar a entender cómo nosotros hacemos una reactivación económica potente en el proceso. Y lo que sí nos damos cuenta es que los bogotanos consumen entretenimiento a la lata. O sea, yo no sé de dónde sacan la plata, pero consumen como un berraco. Y parte de la política que nosotros queremos hacer durante los próximos 4 años son dos: el tema de Bogotá 24 horas y el tema de cómo mejorar los temas de entretenimiento en Bogotá. Hicimos un primer piloto con el Festival Estéreo Picnic. Traerlo a Bogotá fue muy importante. Primero porque en economía indirecta trajo alrededor de 110.000 millones de pesos en consumo, entre hoteles, restaurantes, todo lo que fuera del festival. O sea, lo que se movía fuera del festival, trajo eso. Dentro del festival, pues ese es un festival que tiene una producción de 80.000 millones de pesos, los 4 días, pero fueron alrededor de 150.000 personas durante los 4 días. Y eso pues tiene una dinámica muy potente. Lo que hicimos también es como desde el Parque Simón Bolívar respetamos los derechos de los habitantes alrededor del parque en temas de ruido, en temas de movilidad. Ubicamos las tarimas de tal manera que no generara tanto ruido y pues vamos a ver los resultados ahorita con Secretaría de Ambiente qué pasa. Pero digamos fue una apuesta contundente para dar un primer mensaje. Era la primera vez que, por ejemplo, se vendía trago hasta las 3 de la mañana en el Parque Simón Bolívar. Los eventos fueron hasta las 3 de la mañana, nunca había existido hasta las 3 de la mañana. Y también era la primera vez que hicimos dos cosas, que ampliamos Transmilenio hasta las 4:30 de la mañana, en unas rutas que se georreferenció del público de Stereo Picnic que más usaba, o sea, como por qué zonas vivían. Y lo segundo es que logramos los derechos de las bandas para transmitirlo en Canal Capital, y ha sido, pues, digamos, más de 5 millones de interacciones en digital, que eso nunca había existido en Canal Capital de todos los 4 días del Stereo Picnic. Entonces, nosotros tenemos que buscar temas de reactivación económica rápidas y otras a mediano. Las rápidas son temas de entretenimiento. Este año van a venir muchos conciertos, mucha movida y muchas pruebas pilotos en temas de 24 horas. Y a mediano plazo, pues está todo el tema de la oferta, un poco de infraestructura que vamos a hacer en temas de construcción e infraestructura para todos los sectores, que es lo que nos ayuda a tener rápidamente empleos directos e indirectos en la ciudad de Bogotá. Entonces, un poco es una apuesta agresiva. Eso significa que vamos a cambiar decretos, que vamos a cambiar normas, pero que estamos dispuestos a abrirle las puertas al entretenimiento en Bogotá. Queremos ser uno de los centros de entretenimiento de Latinoamérica más importantes, no solo en temas de conciertos. Vamos a revivir el Festival Iberoamericano de Teatro, vamos a revivir el tema o vamos a potencializar mucho el tema del Festival de Arte Urbano en Bogotá. Entonces vamos a tener una parrilla muy potente, pero también por una sencilla razón, y es que una de las cosas que queremos hacer es que los bogotanos, bueno, van a tener confianza, pero también entusiasmo por su ciudad. Bogotá todos lo sabemos, el 99% de los bogotanos no somos de acá, venimos de otras regiones, venimos de otros procesos, pero Bogotá ha sido una ciudad que le ha dado oportunidad a todo el mundo. Y eso lo desconoce un montón la gente. Sí, tenemos una cantidad de problemas, sí, de seguridad, de movilidad, pero nadie puede negar que Bogotá es un espacio que le ha dado oportunidad a las familias para crecer. Y queremos volver a recuperar esa confianza y esa autoestima a los bogotanos. Queremos que la conversación de los bogotanos cambie. No será en 4 meses, de pronto en 2, 3 años ya vamos a ver las encuestas, a ver qué tanto cambian, pero lo que sí queremos es que los bogotanos y las bogotanas, que en última son los que viven en Bogotá, se enamoren más de su ciudad
Cuando logramos eso, logramos una pertenencia territorial, y cuando logramos pertenencia territorial, ¿qué pasa? Pues cuidamos las cosas, se comienzan a apropiar más de los espacios. Entonces, siento eso, esperemos que eso se pueda dar, ¿no es cierto? Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas muchas gracias gracias. por responder todas estas preguntas. Y esperamos que nos puedas acompañar en futuras ocasiones. Muchas gracias, muy amable.